El voltaje es la cantidad de voltios que ingresan a un circuito eléctrico. El voltaje, también conocido como tensión, es la fuerza que va a un suministro. A continuación vamos a medir el voltaje de un circuito serie. El voltaje de entrada de este circuito nos marca que es 117.9. A continuación vamos a marcar cada uno de los voltajes de cada foco. Aquí nos da 94. Voltios. Se les llama resistencia eléctrica a la mayor o menor oposición que tienen los electrones para desplazarse a través de un conductor. La unidad de resistencia en escala internacional es el ohm, que se representa con la letra griega omega, como podemos ver aquí. Gracias al honor al físico alemán Georg Ohm, quien descubrió el principio que ahora lleva su nombre. ¿Qué resistencia? Estos focos son antiguos. Los electrones entran a través de aquí y la niquelina hace que se prenda la luz, hace la luz. Hoy en día existen focos actualizados que entran los electrones y, como podrán ver aquí, son como LEDs, que hay un polvo que los electrones entran y esto hace que se encienden, y estos son más económicos que los otros, y también para el medio ambiente es una buena opción. Gracias. Y bueno, entonces ahorita les voy a hablar de lo que es la intensidad eléctrica. La intensidad eléctrica es el pulso eléctrico que circula por un circuito. A continuación les voy a dar una pequeña demostración de cómo vamos a demostrar la intensidad eléctrica. Como pueden ver, aquí se enciende el circuito. Entonces yo con ayuda de un multímetro voy a medir la intensidad que hay en este circuito. Entonces, como pueden ver, aquí tenemos una intensidad de 16 amperios. Como pueden observar, la intensidad se mide en amperios porque es la unidad de medida. La amperios es representada con la letra A, en la fórmula es representada con la letra I. Entonces la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. Bueno, entonces como podrán ver aquí tengo un circuito serie. ¿Cómo comprobar que es un circuito serie? En el caso de desconectar un foco, se apaga todo el circuito. Entonces estoy comprobando de que el circuito serie está correctamente funcionando. Aquí puedo comprobar la intensidad. Si tengo dos resistencias, la intensidad en uno de los dos focos se va a priorizar. Es decir, en este caso la intensidad está en este foco, mientras que en el otro solo pasa y completa el circuito. Si le pondría al revés, igualmente la intensidad va a dirigirse a uno. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que la intensidad es inversamente proporcional a la resistencia. Mientras más resistencias vaya aumentando, la intensidad de lumínica va a ser menor. Ejemplo, ahora voy a cambiar de foco. Voy a ponerle un foco incandescente normal. Como podrán ver, la intensidad sigue siendo la misma. Esa puede robar, depende sus watts,
puede adquirir la mayor intensidad eléctrica. Mientras menos resistencia presente, más intensidad tendrá y el flujo de electrones podrá seguir o continuar mejor. Ahora la intensidad es directamente proporcional al voltaje. En este circuito podemos observar que el voltaje se divide entre los dos focos. Para comprobarlo vamos a darnos la ayuda del multímetro. Como pueden ver, el multímetro está ahí encendido. Voy a utilizar una corriente de 120 voltios, entonces la mínima va a ser 200, la base. Ya, entonces como pueden ver me voy a ayudar del multímetro para medir el voltaje. Entonces voy a medir el voltaje de entrada que va a tener el circuito. Entonces va a tener un voltaje de 110 voltios aproximadamente. Entonces una vez que enciende el circuito, el voltaje va a transcurrir o va a circular por cada una de las dos resistencias. Entonces voy a medir el voltaje de la primera resistencia. Como pueden ver aquí como prioriza la intensidad en este foco, tiene un voltaje de 103.7. En el próximo foco, como la resistencia es menor, presenta una intensidad de 8.6 voltios. A esto que me quiero referir, la intensidad es priorizada en este foco por los componentes que conlleva este. Si es que invirtiera los focos, lo que vamos a hacer ahorita, va a seguirse prendiendo el de menor resistencia, en este caso el foco blanco. Entonces, como pueden ver, ahora he invertido los focos, pero la resistencia que impide o tiene menor resistencia el foco va a ser la que reciba la mayor intensidad eléctrica. En este caso sigue encendiéndose primero este. Ahora vamos a probar con un foco de menor resistencia. Entonces este se debe encandecer más que el de mayor resistencia. Bien, como pueden ver, el foco de menor resistencia se ha iluminado más, mientras que el otro comienza a fallar. ¿Es por qué? Porque está recibiendo menor cantidad de energía eléctrica. Entonces con esto podemos comprobar